Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos juntos en otra historia fascinante del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de una de esas parejas que nos han hecho suspirar, emocionarnos y también, por qué no decirlo, especular un poquito, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero ojo, no vamos a repasar su historia de amor pública, esa que todos conocemos de sobra. Hoy vamos a ir un poco más allá, a rascar en la superficie y desvelar, bueno, digamos, un secreto que ha estado rondando por las redes y que ha generado más de un rumor. Sí, estamos hablando de ese paz total que aparentemente han alcanzado, y cómo se gestó todo. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, así que no perdamos más tiempo y entremos de lleno a esta historia. Pero antes de que sigamos, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y dejar un like si este contenido les gusta. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles más historias interesantes. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos este viaje. Y es que a ver quién no se enganchó con la química explosiva que irradiaban Demet y Can en la pantalla. Su trabajo juntos, especialmente en la aclamada serie Erkencikus, fue un auténtico fenómeno. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. Esa conexión palpable entre ellos, esa mirada que lo decía todo, nos hizo creer que el amor de la ficción había trascendido la pantalla. Y como suele pasar, la realidad a veces se confunde con la fantasía. Los fans, nosotros mismos, nos dejamos llevar por la ilusión de que esos dos corazones estaban destinados a estar juntos. Los rumores no tardaron en surgir, las revistas del corazón se llenaron de portadas con sus fotos, y las redes sociales explotaron con comentarios y teorías de todo tipo. ¿Eran pareja? ¿Solo amigos? ¿Había algo más entre ellos? La verdad es que en ese momento la información era confusa y contradictoria. Ellos, por su parte, siempre mantuvieron una postura muy discreta y profesional. Pocas declaraciones, casi ninguna confirmación y muchas sonrisas ambiguas. Lo que sí quedó claro es que su relación, tanto profesional como personal, fue intensa y por momentos turbulenta. Hubo altibajos, discusiones y también momentos de gran complicidad. La prensa rosa se deleitaba con cada nuevo gesto, cada guiño, cada movimiento de uno o de otro. Era como una telenovela en la vida real. Luego, como suele suceder en este tipo de historias, las aguas se calmaron. Demet y Can tomaron caminos diferentes, profesionalmente hablando. Cada uno siguió su propio rumbo, explorando nuevos proyectos y consolidando sus carreras. La llama de la pasión mediática se apagó y los titulares de los tabloides se centraron en otros temas. Y fue ahí precisamente cuando empezó a surgir el rumor del paz total. Un rumor que al principio se movía entre bambalinas, en los foros de fans más acérrimos y en los comentarios más profundos de las redes. Pero poco a poco fue tomando fuerza, hasta convertirse en un tema de conversación recurrente. Se hablaba de que tras un periodo de distanciamiento, Demet y Can habían logrado dejar atrás las diferencias y habían alcanzado una especie de entendimiento, de armonía, una paz total, como decían algunos. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué factores influyeron en este cambio de dinámica? Pues bien, eso es lo que vamos a analizar a continuación. Para entender este proceso es fundamental retroceder un poco en el tiempo y examinar la relación que Demet y Can mantenían durante y después del boom de Erkencikus. Como mencioné antes, la química entre ellos era innegable. Era palpable en cada escena, en cada entrevista, en cada aparición pública. Pero esa misma intensidad que los unía, también a veces los separaba. Las personalidades fuertes de ambos, sus maneras de ser y sus expectativas, chocaban en ocasiones. Los roces eran inevitables, las discusiones también. Y por supuesto, la presión mediática no ayudaba en absoluto. Ser el centro de atención constante, tener a los paparazzi siguiéndolos a todas partes y a la prensa del corazón especulando sobre cada detalle de sus vidas privadas, generaba una tensión adicional que afectaba su relación. Es importante recordar que, más allá de la imagen pública, Demet y Can son personas con sus propias emociones, inseguridades y vivencias. Y esa presión constante puede ser muy difícil de gestionar. Después del final de la serie, cada uno tomó su propio camino. Demet, por ejemplo, se centró en proyectos que le permitieran explorar otras facetas de su talento como actriz. Can, por su parte, decidió expandir sus horizontes y apostar por producciones internacionales.
Esta distancia física y profesional, quizás fue necesaria para que ambos pudieran tomar perspectiva y reflexionar sobre su relación. Dicen que a veces es necesario alejarse para valorar lo que realmente importa, y quizás eso fue precisamente lo que ocurrió entre ellos. Entonces, ¿cómo fue que se produjo ese paz total? Pues bien, la clave, según diversas fuentes cercanas a ellos y analizando cuidadosamente sus declaraciones y acciones, parece estar en el crecimiento personal y la madurez. Ambos, al parecer, a lo largo de este tiempo de separación, lograron procesar las experiencias vividas, aprender de sus errores y, lo más importante, perdonarse mutuamente. Esto no significa, ojo, que hayan vuelto a ser los mejores amigos o que hayan retomado una relación romántica. No, no se trata de eso. Se trata de una aceptación mutua, de un respeto por el camino que cada uno ha decidido tomar. Se trata de entender que a pesar de los roces y los malos entendidos, compartieron momentos muy especiales y que esas experiencias, para bien o para mal, forman parte de su historia. En este proceso de maduración, también influyó la comunicación. Aunque no de forma directa, al menos no públicamente, se especula que sí hubo conversaciones, quizás a través de terceros o por mensajes, en las que ambos pudieron expresar sus sentimientos y sus puntos de vista. La comunicación, como sabemos, es fundamental para resolver cualquier conflicto, y en este caso, parece haber jugado un papel determinante para alcanzar esa ansiada paz. Además, la perspectiva del tiempo también ayudó. Los rencores y las heridas, poco a poco, fueron sanando, dejando espacio para la comprensión y el entendimiento. Los egos, quizás, se apaciguaron y la madurez permitió a ambos ver las cosas con mayor objetividad. Otro factor que contribuyó a este paz total es el crecimiento profesional de ambos. Ver que sus carreras continuaban floreciendo, que cada uno estaba logrando sus propios objetivos, también influyó en su percepción de la relación. El éxito profesional ayuda a generar confianza en uno mismo y también a tener una actitud más positiva y abierta hacia los demás. Quizás en el pasado, la inseguridad y las expectativas pudieron haber generado conflictos. Pero ahora, con sus carreras consolidadas, tanto Demet como Can parecen estar en un punto de mayor estabilidad y madurez, lo que les ha permitido dejar atrás los resentimientos y centrarse en el presente. La prensa rosa, que tanto había especulado con su relación, también jugó su papel en este proceso. Con el tiempo, los titulares se centraron en otros temas y la presión mediática sobre Demet y Can disminuyó considerablemente. Esta menor presión permitió a ambos respirar y vivir sus vidas con mayor tranquilidad. Ya no estaban tan expuestos a los rumores y las especulaciones, lo que contribuyó a crear un clima más favorable para el entendimiento. También es importante destacar que tanto Demet como Can siempre han mantenido un respeto mutuo. Aunque en algunos momentos pudo haber roces o discusiones, nunca se dejaron llevar por el rencor o el resentimiento. Ambos han demostrado con sus palabras y acciones que valoran la relación que construyeron juntos y que, a pesar de las diferencias, guardan un recuerdo positivo de su trabajo en Erkencicus. Este respeto quizás es la base de esa paz total que tanto se comenta. Un respeto que va más allá de los sentimientos personales y que se centra en la valoración del trabajo y la conexión que tuvieron como compañeros. Y es que al final, más allá de los rumores y las especulaciones, Demet y Can son profesionales que comparten un trabajo en común. Y ese trabajo o esa conexión que tuvieron en la pantalla, es algo que nadie podrá borrar. Es importante recalcar que no tenemos confirmación oficial por parte de Demet o Can sobre esta supuesta paz total. Todo lo que les hemos contado se basa en análisis de declaraciones, acciones y en la información que ha trascendido a través de diversas fuentes. Los protagonistas, por su parte, mantienen un perfil bajo y no suelen hablar de su vida personal. Pero aún así podemos intuir que algo ha cambiado en su dinámica. Esa tensión que se percibía en el pasado ha desaparecido y ha dado paso a una relación más madura y tranquila. Y quizás eso es lo más importante. Dejar atrás el pasado, aprender de las experiencias y seguir adelante. Esa es, en definitiva, la clave para la felicidad y el bienestar personal. Y creo que tanto Demet como Can han demostrado con el tiempo que están en ese camino. Ahora bien, es comprensible que los fans, que tanto han soñado con un romance entre ellos, se sientan un poco decepcionados. Pero debemos recordar que la vida real no es una telenovela y que las personas tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones y a seguir el camino que consideremos mejor para nosotros. El hecho de que Demet y Can hayan alcanzado esta paz total, no significa que no haya cariño o respeto entre ellos.
Simplemente significa que han sabido dejar atrás los malos entendidos y los rencores, y han elegido construir una relación basada en la madurez y la comprensión. Y eso, en mi opinión, es algo que debemos valorar. Porque al final, la vida es demasiado corta para guardar rencor o vivir anclados en el pasado. Lo importante es aprender, crecer y seguir adelante con la mente abierta y el corazón tranquilo. Y en este sentido, Demet y Can nos han dado una gran lección. Una lección de madurez, de respeto y sobre todo, de superación. Y para finalizar, quiero decir que esta historia, más allá de los detalles y los rumores, nos enseña que el camino hacia la paz interior a veces implica superar obstáculos y dejar atrás rencores. Es un proceso que requiere tiempo, reflexión y sobre todo, madurez. Y en ese sentido creo que tanto Demet como Can han dado un gran ejemplo. No es fácil dejar atrás las diferencias y construir una relación basada en el respeto y la comprensión, pero es posible. Y esa es precisamente la magia de las relaciones humanas. La capacidad de perdonar, de aprender y de crecer juntos. Así que la próxima vez que veamos a Demet o a Can, recordemos esta historia y admiremos su capacidad para dejar atrás el pasado y construir un futuro mejor. Y nosotros como espectadores debemos aprender a respetar sus decisiones y a celebrar sus logros, tanto personales como profesionales. Porque al final, la felicidad de las personas que admiramos es también, en cierta medida, nuestra felicidad. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Como hemos visto, la supuesta paz total entre Demet y Can es un tema que ha generado mucho debate y especulación. Pero más allá de los rumores, lo importante es resaltar su capacidad para madurar, dejar atrás el pasado y construir una relación basada en el respeto mutuo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. No olviden que toda esta información se basa en el análisis de diversas fuentes y que no tenemos confirmación oficial por parte de los protagonistas. Pero aún así, creo que esta historia nos ha dado una gran lección sobre la importancia de la madurez, la comunicación y el perdón. Ahora me gustaría que me dejaran en los comentarios su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de esta paz total? ¿Creen que es posible dejar atrás las diferencias y construir una relación basada en el respeto? Los leo con mucha atención. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles más contenido interesante y entretenido. Recuerden que pueden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que muchísimas gracias por su tiempo, su atención y su apoyo. Espero verlos pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima y que tengan un maravilloso día. Y no se olviden de sonreír, que la vida es muy linda.